Estimado grupo, hacemos el comentario de su trabajo mediante este video. Lo primero que vamos a hacer es revisar la tarea que tenemos que presentar. Entonces, para el módulo número 4, la tarea grupal que tenemos que presentar para este módulo 4 es el informe de tesis en función de los elementos revisados durante el curso. Ahora es importante que recalquemos, y eso tiene que estar muy claro para todos, y también para las demás personas que puedan ver este video, que cuando ustedes presenten un informe de tesis, si bien es cierto, durante este curso hemos visto ciertos elementos que consideramos importantes y que consideramos deben ser incluidos en un informe de tesis. Finalmente, lo que determinará cuál es el contenido de ese informe es lo que la universidad a la cual ustedes lo quieran presentar les pida. ¿Okay? Entonces, tienen que ceñirse a esos modelos. Entonces, seguimos adelante con su trabajo. Entonces, lo que ustedes van a trabajar son las experiencias significativas en torno a la promoción de hábitos de alimentación saludables en 2 jardines infantiles de Bogotá. El momento de la alimentación como oportunidad educativa en los jardines infantiles. Mi sugerencia es que nuevamente confirmen con su universidad si, por ejemplo, 2 jardines son suficientes. De pronto sí, ¿sí? Aunque desde mi experiencia, de pronto 2 organizaciones con las cuales ustedes estén trabajando, de pronto pueden ser que no sean suficientes, ¿no? Puede ser que no sean suficientes. Entonces, mi sugerencia es, nuevamente, comuníquese con su universidad. Obviamente tendrán un asesor, un consultor, ¿sí? El jurado de su tesis, al cual ustedes le presentarán estos avances y ellos les dirán, de pronto es necesario que ustedes trabajen con más organizaciones para que tenga más contenido y sustento su trabajo. Entonces, el resumen me parece muy claro. Ustedes han planteado qué es lo que, o la problemática o la temática que ustedes van a afrontar y los objetivos de su trabajo. Obviamente, cuando el proyecto de tesis esté terminado, vamos a tener más información que podemos incluir en este resumen. Ok, entonces, otro aspecto que, perdonen que salte así los temas, pero acabo de caer en cuenta que es importante que cuando ustedes presenten su informe lo hagan con un índice, ¿sí? Para que haya un orden y para que haya una claridad. Es importante que cualquier persona que revise su informe se pueda mover en el documento de manera muy, muy rápida y práctica, ¿sí? Entonces, este índice tiene que tener, por ejemplo, el resumen, la introducción, el capítulo 1, capítulo 2, metodologías, etcétera, ¿sí? Incluso si ustedes desean un glosario de términos, las nomenclaturas, eso debería de ser incluido también. Entonces debe ser muy sencillo y fácil para cualquier persona que revise su informe moverse dentro de este documento. Ok, pasamos a ver el tema de la introducción. Nuevamente, el, la sugerencia siempre es que ustedes revisen cuáles son los protocolos, las normas, las sugerencias o lo que les pide la universidad a lo que ustedes presentan su informe de tesis en este caso, ¿sí? Por ejemplo, ustedes utilizan aquí un lenguaje que es muy, muy coloquial. Recuerden que estamos a un nivel académico, estamos hablando de una investigación que utiliza metodología científica. Entonces, el lenguaje, el estilo debe ser académico. ¿Okay? Obviamente, si su universidad no tiene problemas o les dice, ok, ustedes pueden hablar en primera persona, es ok, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, de pronto no es así. Entonces, la sugerencia es asegúrense de eso, porque de pronto ese puede ser una de las razones por las cuales a ustedes le pueden decir que tendrán que presentar algunas correcciones y de pronto no es un problema grande, ¿sí? Eso es fácil de corregir, pero mientras menos correcciones tengan, el paso o el camino para avanzar será mucho más rápido y mucho más fácil para ustedes. Okay, entonces, seguimos avanzando con su trabajo. Entonces, esto se puede plantear también, pero de manera más impersonal, ¿sí? Entonces, recuerden también que lo que es el resumen y la introducción son elementos que desde mi punto de vista es mejor hacerlos cuando ya hemos terminado. Obviamente aquí estamos en un proceso de aprendizaje y estamos en un proceso de aproximación a lo que será el documento final, ¿sí? En ese caso,
recuerden que aquí en la introducción también deberían de plantear, lo que han planteado aquí está bien, ¿sí? Se repite un poco lo que ya hemos visto anteriormente, pero bueno, eso también es posible hacerlo. Es importante que también vean en esa introducción cuál es la estructura del trabajo que están presentando. Eso también es parte de la introducción, y eso también debería de verse reflejado a este nivel, ¿sí? Y también pueden explicar la metodología como un poco lo están revisando aquí. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cuáles factores o criterios deben ser tenidos en cuenta en los jardines infantiles para el diseño de estrategias dirigidas en la formación de hábitos de alimentación saludable? ¿Okay? Ahora, ese problema de investigación es un problema de investigación que abarca a todos los jardines infantiles. Ustedes tienen una muestra de solo 2. Entonces sería interesante que ustedes puedan justificar cómo es posible que dando respuesta o trabajando con 2 organizaciones ustedes puedan sustentar la solución o la respuesta a este problema. ¿Sí? No digo que no es posible, pero es importante que eso se sustente porque ese podrá ser motivo de cuestionamiento posteriormente. ¿Okay? Entonces, de pronto, ustedes pueden afinar, o sea, pueden hacer 2 cosas. Pueden aumentar su muestra, el número de jardines con los cuales ustedes estarían trabajando. Pueden trabajar con 10, con 15, etcétera, ¿sí? Dependiendo de que esa muestra sea significativa. Y eso lo tienen que definir ustedes, ¿sí? O pueden afinar mejor su problema de investigación, ¿sí? Por ejemplo, en estos jardines infantiles tienen alguna característica particular. Entonces, para estos jardines infantiles con esa característica particular, las conclusiones o la respuesta que yo voy a dar es aplicable. Entonces, seguimos acá con los objetivos. Primero es visibilizar factores de éxito en experiencias positivas para la educación de niños y niñas en hábitos de alimentación saludable. Obviamente, nuevamente lo mismo, afinarlo un poco más en función de lo que nosotros estamos tratando en la práctica. Específicos, identificar experiencias positivas relacionadas a la información, a la formación de hábitos de alimentación saludable implementadas en jardines infantiles de Bogotá, ¿sí? Analizar nuevamente, estamos hablando aquí de Bogotá, ¿sí? Entonces, ¿cuántos jardines infantiles hay en Bogotá? Y si su muestra representativa, si su muestra es representativa de todos esos jardines. Analizar el tipo de estrategias que el jardín utiliza, niveles en el desarrollo e implementación de las estrategias, formular un conjunto de orientaciones para el diseño y el desarrollo de estrategias que promuevan la alimentación saludable en los niños en los jardines infantiles, ¿sí? Es importante que revisen qué tan heterogéneos, cuáles son las diversas variables que van a manifestarse en estos jardines, ¿sí? Niveles socioeconómicos, niveles culturales, educativos, diferencias culturales, niveles educativos, etcétera, ¿sí? Hay una serie de, por ejemplo, tipo de empleo que tienen los padres, etcétera, padres y madres de estos niños, estructura familiar, etcétera, ¿sí? Porque es importante que esas variables sean tomadas en cuenta, el tipo de administración, por ejemplo, si es un colegio religioso, no religioso, etcétera, etcétera. Perdón, dije colegio, jardín, ¿sí? Entonces, metodología. La investigación en un enfoque cualitativo de corte fenomenológico, ¿ok? Esta propuesta metodológica busca estudiar lo que los jardines infantiles de Bogotá hacen, piensan y experimentan. Ok, cuando hablamos de metodología, me parece bien, es lo que ustedes plantean de manera general con la metodología, pero es importante aquí que se plantee cuáles son, por ejemplo, cuál es el universo, cuál es la muestra, cuáles son las metodologías que vamos a emplear, cuáles son los instrumentos que vamos a emplear. Vamos a utilizar encuestas, grupos focales, estudios en sí, estudios de caso, etcétera. ¿Sí? Me parece que en este caso se aplica más estudios de caso, pero eso finalmente ustedes, como siempre digo, lo tienen que definir. Yo les podría dar muchas más luces, pero obviamente tendría que estar mucho más informado sobre su tema para poder darles una sugerencia que sea más adecuada específicamente para su caso. El marco teórico obviamente necesita muchísimo más desarrollo. Con un marco teórico de esta naturaleza es posible o es casi seguro que su trabajo tendrá observación y tendrán que volver a plantear este informe.
análisis e interpretación de resultados. Obviamente eso se va a dar cuando el trabajo se haya desarrollado. Conclusiones no pueden haber todavía porque no han todavía trabajado. Entonces se pueden plantear estas conclusiones que ustedes plantean. Yo las vinculo más con una serie de ideas a priori que ustedes pueden tener, ¿sí? En este caso no caben las hipótesis porque no hacen un trabajo experimental, ¿sí? No digo que no se puedan plantear, pero no plantear hipótesis en este caso no es lo más adecuado, pero yo sí plantearía alguna serie de ideas, ¿sí? Que pueden irse desarrollando con el trabajo, ¿sí? O sea, obviamente vamos a buscar información para sustentar o no dichas ideas. Entonces, estos aspectos de conclusiones me parece que pueden plantearse luego. Recomendaciones, lo mismo, ¿ok? Aunque déjenme decirles que desde mi punto de vista es importante que lo hayan avanzado así, porque ustedes ya pueden ir como creando una serie de casilleros para ir decantando de esa forma las diversas conclusiones o recomendaciones o sugerencias que ustedes puedan plantear con su trabajo. Las referencias las tienen aquí. Estas referencias deberían de estar reflejadas y verse, por ejemplo, en el marco teórico. Sí, definitivamente. En el resumen, obviamente, no es necesario. No es necesario que planteen un marco teórico, tampoco es tan necesario que lo hagan en la introducción, ¿sí? Pero sí o sí, estas referencias deberían de estar especificadas como citas, ¿sí? En el marco teórico, ¿sí? Y también de pronto en la parte metodológica que también les falta desarrollar. Bueno, hasta aquí mis comentarios. Hemos terminado hasta este punto lo que queríamos plantear con el curso. Espero que ustedes hayan podido aprovecharlo y también me gustaría ofrecerles la oportunidad de seguir en contacto con nosotros en Sinergias para que ustedes puedan seguir compartiendo información. Tenemos obviamente abierto el grupo de Facebook, siempre estará abierto para los comentarios que ustedes quieran hacer, las dudas que tengan, y también se podrán comunicar con sus compañeros de curso. Incluso tenemos el canal de YouTube que lo podemos utilizar también para las consultas que ustedes tengan. Hasta la vista y seguimos adelante en la promoción del desarrollo sostenible. Hasta luego.